Ahora está grabado. Empezamos. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, pero antes de iniciar con la, con la materia, quisiera saber cómo van con el ensayo, si han podido encontrar información, si ha sido difícil. La escucho o los escucho, ¿no? Ok, entonces seguimos adelante. Recuerden citar para que no tengan problemas con el plagio, por favor. Entonces, damos inicio. Una vez que yo empiece a presentar, chicos, recuerden que no puedo... eh, ay, pero admitir. Una vez que yo... Admitir. Una vez que yo empiece a presentar, recuerden que no puedo leer el chat, así que si alguien tiene micrófono para hablar, que me vaya avisando si alguien no puede hablar y escribe, por favor. Ya. ¿Se ve ahí? ¿Se ve, chicas? Chicos. Sí, sí Ya, se ve. entonces, bueno, como dice acá, estamos en la clase número 6. Vamos a hablar de un autor que se llama Erving Goffman y específicamente este estudio que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana. Eh, el aprendizaje esperado para esta clase es explicar las características del individuo como ser social y las relaciones de los grupos sociales a los que pertenece, y los indicadores de logro son identifica el rol de los grupos primarios en el proceso de socialización e identifica los elementos que definen las comunidades, las normas de convivencia y la participación. ¿Ya? Entonces, acá yo les presento a Erving Goffman, que si nosotros hacemos memoria hacia atrás de lo que hemos hablado en las clases anteriores, yo les conté que la sociología parte con tres pensadores fundamentales, que son Marx, Weber y Durkheim, ¿cierto? Entonces, que luego de esto, yo les comenté que la sociología había avanzado y se habían creado macroteorías, como la que les enseñé de Luhmann, que es una teoría de sistemas, y yo también les dije que estaban las microteorías, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Chicos, ¿lo recuerdan? Bueno, otra macroteoría que estuvimos viendo fue la de la clase anterior o anterior a esta, que es la de Bourdieu, en donde él nos habla, ¿se acuerdan del hábitus? Que es una estructura estructurante, que lo que quiere decir Bourdieu con esto es que para él la socialización, el comportamiento de la persona está plenamente dirigido por las macroestructuras que moldean a la persona, ¿ya? Eso es bien a grandes rasgos lo que Bourdieu nos va a decir sobre el comportamiento de las personas y cómo inician su socialización en este mundo, desde un punto de vista de la sociología, no desde un punto de vista psicológico, porque recuerden que me imagino que lo están viendo en psicología porque ahí van a hablar de Erickson, de, ay, sí, de Pavlov, que son autores que hablan de cómo las personas ingresan a este mundo. Ah, ahí sí, perdón. Voy a tener que dejarlo así nomás porque si no, no voy a poder poner, admitir a alguien más. Ahí. ¿Se ve bien ahí?
Ya. profe. Entonces, desde el punto de vista de la sociología, en la socialización, para autores como Bourdieu, esta es estructurante, o sea, viene de las grandes estructuras que nos hacen ser como somos. ¿Se acuerdan que yo les dije que era la familia, que nos inculcaba valores, moral, objetivos, todo eso? Entonces uno se va moviendo en la vida de acuerdo a esto que te enseñaron en tu socialización primaria. Pero para Bourdieu, por supuesto, como es el hábitus, que es una estructura estructurante, como bien decía el texto, esto viene de una supra estructura que nos va a decir a nosotros dónde vamos a estar o cómo nos tenemos que mover, ¿ya? De acuerdo también al capital que vamos reuniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, eso es una macro teoría, como también lo era eh, la macro teoría de Durkheim, que hablaba desde la estructura hacia el individuo con el hecho social. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Bueno, pero este hombre, Goffman, él entra en la categoría de las microteorías. Él va a analizar la socialización o la pertenencia a los grupos desde un punto de vista microsocial. ¿Qué quiere decir que es microsocial? Bueno, primero que nada, él es canadiense, él es uno de los detractores de la teoría de Haber, no, de Habermas, de Talcott Parsons, que también habla de estructura. Él quiere cambiar esto y hablar de las teorías de corto alcance o microsociologías, ¿ya? El nombre que recibe la microteoría de la que él habla se llama interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es de una larga data y uno de los padres también de esta teoría se llama Herbert Mead. Se escribe así. Se escribe así. Mead. Mead, eh, no en conjunto con él, pero también trabajando bajo la misma idea, va a desarrollar el, al, la perspectiva sociológica del ser humano desde un punto de vista del ser humano, no desde la estructura, sino que del ser humano. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo hasta aquí de dónde nace esta línea de estudio? Entonces, eh, recuerdan que Weber nos decía que la sociología tenía que ser comprensiva y explicativa. Bueno, esta rama de la microsociología o sea, se descuelga de esta explicación de la sociología y lo que intenta hacer es presentar a un análisis que es netamente desde el individuo, no desde las estructuras. A lo largo de su carrera, Goffman se dedicó a estudiar distintos grupos, pero grupos sociales, no grandes estructuras. Él no estudiaba la sociedad completa, sino que, por ejemplo, ¿para qué se usa el estudio de Mead mayoritariamente? Es para, por ejemplo, entender cómo funciona o cómo se socializa dentro de las cárceles, porque son una micro sociedad, ¿ya? Que tiene sus propias normas, tiene sus propios comportamientos y sus propios significados. Entonces, Goffman nos va a decir que en los distintos grupos hay distintos significados de movimiento, de palabras, de comportamiento. No sé si ustedes están familiarizados con el mundo carcelario, yo lo tuve que estudiar, eh, que tiene un significado la forma como uno se sienta, cómo uno recibe las cosas, con qué mano las recibe. Eh, Tú no puedes llegar e ingresar por tu a ciertos lugares, tiene una cierta disposición el cuerpo, entonces todas esas cosas son señales que la persona va a enviar de acuerdo a su socialización. ¿Me entienden?
chicos, ¿me entienden? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces, antes de pasar de lleno a la teoría de Goffman, tenemos que entender un concepto súper importante, que es el concepto de self, ya acuñado por Mead, en donde eh, se nos explica que es el yo social autoconsciente. Ya. Primero, Mead nos va a decir que esta característica es única y exclusiva de los seres humanos. ¿Ya? No puede ser un ser social autoconsciente un animal, es solamente los seres humanos. Entonces acá nosotros nos encontramos con la vertiente antropológica de la teoría del interaccionismo simbólico. Es decir, quieren encontrar la característica que distingue a los seres humanos de los animales o de otras especies. Entonces, para mí, y para el interaccionismo simbólico, va a ser el self. O sea, que la persona es autoconsciente. Pero ¿cómo es autoconsciente? Primero, él dice que los niños todavía no tienen un self, ¿ya? Porque para ser autoconsciente debe ser reflexivo. ¿Qué significa que sea reflexivo? Reflexivo significa que la persona puede verse a sí misma, analizarse y saber que está mal para poder mejorarlo o trabajarlo, ¿ya? Una persona no puede, un niño no es reflexivo, no puede autoanalizarse, ¿ya? Porque para mí los niños tienen que pasar por todas las etapas y procesos de socialización temprana y de creación de identidad para poder generar su self, ¿ya? Entonces, el self se expresa a través de la comunicación, ¿ya? La comunicación o el lenguaje es muy importante en esta teoría porque es lo que le va a dar un sentido social al cuerpo, a la performance de la persona y al comportamiento, ¿ya? Este sentido social tiene su propio significado que va a tener sentido única y exclusivamente en ese grupo o en esa interacción. ¿Ya? Porque si, por ejemplo, yo me llevara las reglas de la cárcel a una, no sé, a una casa que no tiene idea del tema, no van a entender nada. Por ejemplo, a ver, déjenme pensar en un grupo social un poquito más conocido. A ver, mm, no se me viene ninguno a la mente ahora. A ver, mm, ayúdenme, chiquillos. ¿A ustedes se les ocurre algún grupo social que tenga sus ¿Usted, propias normas? Ah, dígame. a usted se refiere a grupo social, no así como, por ejemplo, a la clase media? No necesariamente, porque tiene que ser más pequeño el grupo, Ah, ya. porque digamos que cada familia es su propio grupo, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya yo soy clase media y tengo mis propias normas en la casa, pero yo no puedo ir a imponerlas a tu casa o a comportarme como yo me comporto en mi casa, en tu casa, porque a lo mejor no vamos a tener las mismas categorías de pensamiento sobre el mismo tema, ¿cierto? Sí. Por, por ejemplo, por ejemplo, yo no tomo once. Yo después de almuerzo solo tomo té hasta las 8 de la noche, que es cuando ceno, por ejemplo. Así soy yo. Entonces, quizás eso no tiene por qué ser una norma en tu casa, ¿cierto? Sí. Pero si yo fuera a tu casa y tú me dices, ¿sabes qué? Venga a tomar once, yo por supuesto que me voy a sentar y voy a seguir las normas de tu casa. ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo. Entonces, por eso las acciones van a tener un sentido única y exclusivamente para ese grupo familiar. Por ejemplo, a ver, es que no se me ocurre otro en este momento que la cárcel, porque lamentablemente no estudié otro más que ese, como tal.
como en estas categorías. Por ejemplo, para que sepan, no sé si conocen una cárcel, no sé si alguna vez han visto cómo se comporta la gente ahí, pero en las cárceles, sobre todo en las de hombres, lo vi más en las de hombres que en las de mujeres, eh, ellos se hacen como unas carpas gitanas, no sé si alguna vez las han visto, son unas sábanas que ponen y hacen como cubículos, que están todos separados. ¿Se lo imaginan? Imagínense el patio de una cárcel y un montón de tiras así como cuando uno cuelga ropa, pero que forman cubículos. Y esos cubículos están divididos por sábanas. Dentro de cada uno de estos cúbiculos o rectángulos está cierto grupo de personas. Usualmente son como 7, 8, ¿ya? Que es como una mesa, ¿ya? Esta mesa, aparte de compartir en aquí, porque van a compartir comida, van a compartir momentos del día, van a compartir hartas cosas, comparten protección. O sea, si tú ingresas a esta comunidad, por así decirlo, tú vas a estar protegido por esta comunidad, pero al mismo tiempo tienes que someterte a las normas de esta comunidad. Una cosa importante es cómo se toma el mate. ¿Sabían eso ustedes? Por ejemplo, el mate se toma solo con la mano derecha desde la izquierda, algo así era. Entonces, si tú no conoces estas normas, que para que ustedes se den cuenta es una forma de socialización de un grupo social, eh, puedes quedar mal, puedes ser rechazado, puedes ser expulsado de la comunidad porque no estás siguiendo las normas, pero nadie te las dice. O sea, esto forma parte de una socialización que no es como por ejemplo uno en la casa no le andan diciendo a cada rato hay que ser educados, sino que con ciertos estímulos durante tu vida te enseñan lo que es educación y lo que no. Ya el sentarte de cierta manera, el comer de cierta manera, entonces eso forma parte de tu socialización. Y entiéndanse las cárceles no como lugares a los que van azarosamente las personas, tienen una cierta carrera, por lo menos así me pasó a mí con la gente que entrevisté, ellos tenían una vida hecha dentro de las cárceles, con las normas muy establecidas, con las formas de hablar, conversar y moverse que están muy establecidas, por ejemplo, la forma en la que comen. Ellos comen con los brazos sobre la mesa. O sea, a todos no sé, a la mayoría o a todos nos enseñaron que no se ponen los codos arriba de la mesa, ¿cierto? Ya, pues ellos comen con codo y todo arriba de la mesa. Cuando están sentados tomando el mate, están todos lejos de la mesa, sentados en unas banquitas de madera que tienen puestas. Entonces, tiene todo un significado, el lugar como está dispuesto y el comportamiento de las personas. Entonces, cada cosa que uno hace o dice tiene un sentido social que solamente existe dentro de esta comunidad, que eso quede claro. Si yo saco estos comportamientos y los llevo a otro lado, no van a tener el mismo sentido y no van a tener la misma llegada, ¿ya? Entonces, cuando tienen este sentido social es cuando encuentran un significado y ahí es cuando se representa el self de cada persona. Ya es cuando logra encontrar el significado dentro de este afuera con los otros, ¿ya? Y este sentido social implícitamente entrega un orden social, ya que acuérdense que para la sociología es súper importante determinar cómo acaso es que nos ordenamos socialmente, ¿ya? Y el desarrollo del self a través de la comunicación va a generar un autoconocimiento de la persona. Yo sé que es súper enredado, existen libros muy enormes sobre este tema, Mive escribió mucho y sobre todo cómo explicar por qué es humano y no humano el self. Entonces, mi idea era como poder resumirlo lo más posible para que se entienda lo que vamos a hablar ahora. Entonces, Goffman va a desarrollar una forma, a mi gusto, entretenida de explicar esto. ¿Ya? Goffman va a explicar
el self y la socialización y el comportamiento dentro de un grupo a través de la actuación. Él va a decir que las personas somos actores en un escenario y que y que hacemos nuestra performance a todas las personas todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, vamos desglosando las palabras que tiene acá. Por ejemplo, él va a decir que las personas tienen un rol. Y este rol es importante porque las personas lo tienen que adquirir y tener confianza en este papel. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me pongo el uniforme de enfermera, es que tengo que tener toda la confianza de enfermera en las cosas que voy a hacer. Ya la persona eh, no puede vacilar. Ahora, para que no vacile, Goffman va a decir que es muy importante que la persona adquiera un rol que sea verdadero, o sea, no jugar a la enfermera, sino que ser enfermera, ¿ya? Pero sin embargo es un rol social, porque si la persona miente, él lo va a considerar un cínico y va a considerar que la persona se está autoengañando, ¿ya? Para que la persona pueda desempeñar su rol, va a tener una fachada, ¿ya? Y esta fachada es la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el individuo durante la situación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo me pongo mi uniforme de enfermera y tengo que ir a hablar con el paciente. Entonces, cuando yo voy a hablar con el paciente, yo voy a actuar, mi cuerpo va a tener una postura, cómo yo voy a poner el estetoscopio, cómo yo voy a tener puesta, no sé, pues en este caso ya con el método COVID, cómo yo voy a tener puesta la mascarilla, el gorrito, todo esto, para presentarme a mí misma como enfermera. ¿Ya? Y eso le va a indicar a la persona que está interactuando conmigo que yo soy la enfermera. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Entonces, bueno, sigo. Para que la fachada, esta fachada que tengo yo ya vestida de enfermera aquí, de azul completa, con mi gorrito, con mi mascarilla, con mi antiparra, todo eso, para que siga siendo creíble mi rol, yo voy a tener medios o settings. ¿Qué son los settings? Todo el mobiliario que acompaña mi fachada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el carrito de enfermera, eh, que bueno, que estemos en un hospital, por supuesto, el estetoscopio no sé, pues los medicamentos en el carrito, todas estas cosas son los medios, o sea, que le van a indicar a la persona quién yo soy también, ¿ya? Ustedes todavía no sé si lo han visto alguna vez, ¿conocen el carrito de las enfermeras, chicos? Sí, profe. Ya, pues entonces, por ejemplo, en este caso vamos a utilizar como setting para que se lo sigan imaginando el carrito de la enfermera. Ya, entonces, estoy vestida de enfermera, estoy puesta en mi rol de enfermera y tengo mi carrito. Entonces, vamos acá, vamos a seguir. Después tiene la dotación de signos o things equipments, ¿ya? Eh, que es son los signos íntimamente relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una coherencia entre la fachada y el medio, ¿ya? O sea, no vamos a ver a un doctor llevando el carrito de enfermera, no vamos a ver a un kinesiólogo llevando el carrito de la enfermera. El kinesiólogo va a andar con su carrito o cosita de ventilación, el médico va a andar con su delantal dándose vueltas para ver cómo se salta a los pacientes, no mentiras, para revisar a los pacientes, pero él no va a andar con un carrito. Entonces, existe una coherencia entre ser enfermera y andar con este carrito, ¿cierto?
Ahora, cuando la persona entonces tiene su fachada, tiene su setting, es coherente, puede realizar su performance, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que la persona puede dirigirse al paciente y decir, señor, en este momento procedo a inyectarle tal medicamento de forma, le tengo que hacer una línea o una vía y explicar todo lo que ustedes tienen que explicar para poder hacer el procedimiento. Entonces, en ese momento ustedes están eh, realizando su performance o la realización dramática, ¿ya? Y la idealización es toda a ver, ¿cómo decirlo? Las expectativas puestas en este rol que podría llevarnos a la movilidad social. Entonces, entendemos todos estos conceptos, entendemos rol, fachada, setting, dotación de signos, performance e idealización, ¿ya? Porque ahora Goffman nos va a dividir la fachada en fachada personal y en fachada social. La fachada personal son los signos que acompañan a la persona donde vaya, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser su insignia, el vestido, o sea, la ropa, el sexo, la edad, las características raciales, el lenguaje y las expresiones faciales. Por ejemplo, como enfermeros y enfermeras, ustedes van a tener un lenguaje muy definido. Que no sé, acá las que son TENS, no sé si se han dado cuenta que entre las TENS, las enfermeras y los médicos, todos tienen un lenguaje distinto. No, esto no tiene nada que ver con, no estoy hablando en este caso solamente de un lenguaje social, estoy hablando de la forma en la que se dirigen a las personas y las palabras que utilizan. No sé si lo han notado, chicos. Sí, profe. ¿Cómo lo han notado? Cuénteme. Eh, o sea que por lo general utilizan una terminología que quizás si ellos se hablaran así como en la calle, no cualquiera la entendería, pues es como algo propio del ambiente hospitalario. No sé, por ejemplo, palabras o abreviaciones, o no sé, los medicamentos no los dicen de manera completa, es como entre ellos se entienden. Ya, perfecto. Igual eso es súper decidor lo que dijiste, no, disculpa, no desconozco quién opinó porque no lo puedo ver. Geraldine. Geraldine, gracias. Es muy decidor lo que tú mencionas porque es precisamente eso de lo que habla Goffman, porque va a decir que esta fachada personal y luego la fachada social son roles que la persona tiene. En el caso de la personal, vamos todos los días con ese, pero en el caso de la social, la vamos a utilizar única y exclusivamente en situaciones como el hospital. Por eso es importante que, por ejemplo, para lo que en terminología del grupo que ustedes van a pertenecer en unos años más, esto vendría a ser su socialización, al igual que sus internados, porque en el internado no solamente van a conocer la operación del hospital, sino que van a conocer el lugar, las personas, cómo hablan, cómo se mueven, y los que, bueno, ahora trabajan como TENS, lo van a notar más que nunca que si trabajan en el hospital o el centro donde trabajen, a cuando vayan a sus visitas en los spam, esas casas de reposo o en el hospital de Peñaflor, van a notar que siempre las cosas son distintas.
O sea, van a estar tratando pacientes y van a tener enfermedades iguales, pero no todos van a actuar o hacer o decir lo mismo, ¿ya? Por supuesto que todo esto respetando el protocolo, pero el lenguaje no va a ser igual, ¿ya? Entonces eso es súper importante que lo entiendan. Entonces, Goffman dice que la fachada personal es lo que llevamos a todas partes, pero que está dividida en la apariencia y los modales, ¿ya? La apariencia son aquellos estímulos que funcionan en el momento de informarnos acerca del estatus social del actuante. O sea, yo funciono de cierta manera en ciertos grupos, insisto. Por ejemplo, yo soy de una forma en mi casa, esto no lo hace a uno mentiroso ni nada, pero uno es de una forma en la casa y cuando va de visita a otra casa, no es que sea distinto, pero digamos que hay ciertas cosas que uno omite hacer, ¿ya? Entonces, esa es la apariencia para Goffman, pues la persona al identificar dónde está, actúa de cierta manera, ¿ya? Y los modales son para advertirnos acerca del rol de interacción que el actuante esperará desempeñar en la situación que se avecina. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando la persona o el actuante, como porque este texto que yo les dejé en el aula, habla todo el tiempo, tienen que imaginárselo como un escenario de teatro, porque así lo ve Goffman. Cuando la persona advierte la situación en la que está, va a ajustar su comportamiento y sus modales o el desempeño de la persona de acuerdo a la situación, como ya les he dicho. Por ejemplo, yo no tomo once, pero si yo fuera a la casa de Geraldine, por ejemplo, y en su casa toman once, yo me ajustaría con mis modales y mi apariencia al lugar en donde estoy. Sería, por ejemplo, me comportaría de una forma si fuera su amiga, me comportaría de otra forma si soy, no sé, su, su suegra, entonces va a ser de otra forma. Entonces, siempre vamos a estar acorde a la situación en la que nos encontramos y al grupo a lo que nos enfrentamos. Y eso, de nuevo, va a tener un significado único y exclusivamente en esa situación en la que estamos. ¿Ya? Por otro lado, y entendiendo estas mismas categorías, está la fachada social, que para Goffman va a ser la congruencia entre la apariencia y los modales. Entonces, cuando hay una congruencia entre la apariencia y los modales, él va a decir que esto es una, una demostración de la clase de la persona, de la clase social, efectivamente. Como recuerdan ustedes, cuando nosotros vimos a Bourdieu, Bourdieu nos hablaba de que el capital social y cultural de la persona va a hablar también de la clase a la que pertenece la persona. ¿Recuerdan eso? Entonces, para Goffman, la fachada social, de nuevo, es la congruencia entre la apariencia y los modales, que denota la clase, pero que al mismo tiempo también la profesión o el rol de la persona, ¿ya? Cuando la persona está expresando su profesión a través de su fachada social, en este caso, ser enfermera, Goffman va a decir que esta fachada está institucionalizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene tareas específicas que la persona debe cumplir en nombre de esta profesión. O sea, cuando ustedes sean enfermeras van a tener eh, obligaciones médico-legales que están inherentemente incrustadas en la profesión y que son tareas específicas que ustedes van a realizar. Por ejemplo, es tarea del médico anunciar el fallecimiento a un familiar, nunca de la enfermera. Entonces, esa es una tarea específica del médico, ¿cierto?
es tarea específica de la enfermera entregar el tratamiento y los cuidados. El médico indica, es la enfermera la que entrega los cuidados. O sea, él puede decir tal medicamento EB, pero es la enfermera la que va a realizar la acción. Bueno, en algunos hospitales son los test, pero para que se entienda la idea, es la enfermera la que va a dar la primera atención, por ejemplo, en una urgencia. Ella es la que va a recibir y categorizar a la persona y luego va a ser el médico el que va a diagnosticar. Entonces, todos tienen una tarea específica. ¿Se entiende eso? Y esas tareas están específicas, vienen de la mano de la fachada social, de la profesión que tiene la persona, que ahora se vuelve una parte inherente de su rol. Entonces, en el caso de los enfermeros, ya como ya lo dije, tienen un rol social establecido, que es su fachada particular, que va a tener una tarea y tiene que mantener al mismo tiempo la fachada social. O sea, el enfermero nunca puede salirse de su rol de enfermero cuando está hablando con un paciente, por supuesto, o cuando está dirigiéndose al médico, al TENSE, tiene que mantenerse en su estatus profesional y siempre tiene que cumplir con sus tareas y con su fachada, ¿ya? Entonces, tienen que pensar que la fachada social siempre va a estar muy unida al medio, a los signos y a los modales y a la apariencia. O sea, todo esto va a formar que ustedes vean, ¡tarán!, una enfermera. ¿Ya? Un poquito. Para Goffman, dice que puede haber un conflicto a veces de la performance de la persona cuando no pueda mantener el control expresivo del rol. ¿Ya? Eso puede pasar porque es incompatible el rol con la fachada, por ejemplo. Esto puede pasar porque la persona pierda el control muscular de sí mismo, o sea, que no se está moviendo de la forma adecuada de acuerdo a su rol. ¿Ya? Puede pasar también cuando la persona no transmite la seguridad necesaria de acuerdo a su rol y, o que la persona adolece, en este caso, de una inadecuada dirección dramática. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la persona no recibió la instrucción apropiada para poder realizar su rol. Cuando pasan estas tres cosas, o sea, la persona pierde control muscular de sí mismo, está ansioso o desinteresado, o tiene una mala dirección dramática o una mala formación, la persona va a realizar o sea, no va a realizar la performance esperada y va a entrar en conflicto la fachada social con el rol. ¿Se entiende? Sí, profe, pero a mí me queda una duda con respecto a... Cuénteme cuál es su nombre primero. Geraldine, de nuevo. Cuéntame, Geraldine. Con respecto a la dotación de signos, todavía no la puedo meter como en el tema de la fachada social. La dotación de signos es, es que exista una relación entre la fachada y el medio. Por ejemplo, digamos que usted es la enfermera vestida de enfermera, pero va a estar tratando a un paciente en la calle, sin guantes, sin carrito, sin estetoscopio, nada. Solamente por su buena voluntad, aunque le digo al tiro que nunca hagan eso, o sea, o que lo eviten.
lo más posible, porque eso los va a unir médico legalmente a la persona, pero para que se entienda, ahí la persona no tiene todos los medios para presentar su fachada. Entonces, alguien podría decir, ¿por qué yo tengo que creer que usted es del área de la salud? Porque yo tengo que creer que tú eres enfermera, porque no hay una congruencia con el medio y la fachada. ¿Se entiende, Geraldine? Sí, profe, ahora sí me queda claro. Ya. ¿Alguna otra duda? No, profe. Entonces, ahí está la bibliografía. El primer libro está en el aula. Les dejé las páginas que corresponden a esta clase. Ah, pero es que me escriben que son y yo no puedo leer el chat. Bueno, la, la teoría de Goffman sirvió, como ya les conté al principio, para poder dar explicación a, a, a microcomportamientos. Porque, por ejemplo, hay ciertos rituales sociales que son ampliamente conocidos por los grupos, como por ejemplo un, un, un funeral. ¿Ya? El funeral tiene momentos de acuerdo a la cultura a la que pertenezcan, pues si es judío tiene una forma, si es asiático tiene otra forma, si es oriental tiene otra forma, si es indio tiene otra forma, pero acá en parte de Latinoamérica tiene prácticamente los mismos momentos, los días en los que se vela el cuerpo, la forma en la que vamos a sepultar el cuerpo, algunos con misa, otros sin misa, pero mayoritariamente con servicio religioso. Entonces, todo eso tiene un significado y un comportamiento que está claro para todos nosotros y es por igual, en su gran mayoría. Entonces, eso podría ser que viene desde más arriba, no desde un comportamiento individual. En cambio, cuando estamos hablando de Goffman, estamos hablando de comportamientos que son particulares. Yo lo que estoy hablando de las enfermeras es porque yo estoy muy relacionada con el mundo de las enfermeras, pero si yo no estuviera relacionado, yo no podría saber todas estas cosas, yo no podría saber del carrito, yo no podría saber de la forma en la que se hablan o de las tareas asignadas a cada rol. Entonces, eso está íntimamente relacionado en lo que ustedes van a ir conociendo y cómo ustedes se van a ir socializando en este grupo, por ejemplo, en particular. Al mismo tiempo, recuerden que Bourdieu nos decía que al pertenecer a un determinado grupo o campo, esto va a estar dotado de una serie de, de capitales que nos van a permitir pertenecer al campo. Entonces, acá Goffman nos va a decir que no tanto de estos instrumentos que nos van a hacer pertenecer, sino que del lenguaje o de la comunicación que va a existir en este grupo para tú pertenecer a este grupo, para tener coherencia dentro de este grupo. ¿Ya queda eso claro, chicos? Si no me responden, yo no puedo saber. Profe, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? ¿Qué cosa? ¿Qué Lo cosa, que estaba chicos? hablando. Lo último. Lo último, que hay una diferencia en las categorías de análisis, pero que es importante, es por ejemplo, desde el punto de vista de las macroestructuras, como Bourdieu, cuando uno va a pertenecer a un campo, existe un determinado capital que tiene que expresarse y existir para que uno pertenezca a ese campo. Pero eh, pero Bourdieu no nos va a hablar del lenguaje, nos va a hablar del capital objetivado, nos va a hablar de esos elementos que van a hacer pertenecer a la persona a determinado campo. En cambio, Goffman nos va a hablar
de que, bueno, existen los medios y todo eso, pero que lo que importa es la comunicación y la expresión del cuerpo de la persona que lo va a hacer pertenecer o encajar dentro de este grupo. En este momento, para que ustedes lo entiendan, ustedes están pasando por su proceso de socialización. Y este proceso de socialización va a tener dos partes que son fundamentales, porque por un lado ustedes tienen la socialización teórica, que es todo lo que va a pasar aquí con clases, con laboratorio y todo eso, pero después ustedes van a tener una socialización que va a ser práctica, que es cuando ustedes tengan que, cuando se pueda, volver a los campos clínicos, en donde ustedes se van a dar cuenta que las personas tienen ciertas formas de hablar, de comportarse, o sea, los que ya trabajan en hospital lo saben, pero como también dije hace un rato, no todos los hospitales van a compartir las mismas categorías de pensamiento ni tampoco van a compartir el mismo lenguaje. El lenguaje técnico permanece, por supuesto, pero por ejemplo, hay hospitales en donde los técnicos paramédicos entregan medicamentos y hay otros hospitales donde no. Entonces eso va a depender mucho del lugar en donde se encuentren, es como también ustedes van a realizar su performance. ¿Ya? Eh, Recuerden que es súper importante para Goffman la comunicación y el significado que esta comunicación encuentra en el lugar donde se realiza. O sea, no todo va a tener el mismo significado en el mismo lugar. Como ya les dije, para que el rol se lleve a cabo de forma exitosa, la fachada y el medio tienen que tener una relación, que es el dotación de signos. O sea, no puede, no, o sea, no, si están separados, el rol de la persona puede verse, ¿cómo se dice? Cuestionado, ¿ya? Eso. No sé si ahí quedó más claro, José. Sí, profe, gracias. De nada. Ya chicos, con esto hemos llegado al fin de esta clase. El texto quedó en el aula para que ustedes lo lean. Ahí quedaron las páginas, es el capítulo 1. Voy a colgar esta clase una vez que pueda cargarla en YouTube para poder ponerla. Y la próxima clase es asincrónica. Así que voy a dejar ese día dejaré una tarea en el aula, pero recuerden también que la próxima clase se entrega el ensayo, ¿ya? Sí, profe.